Pues sí, efectivamente, ya estamos en la mesa con nuestras queridas compañeras Luisa Cantú y Daniela Pastrana. Como bien comentaba Ernesto, Jessica Cermeño pues sigue en Estados Unidos, anda en cobertura. Entendería que por el viaje del presidente López Obrador ya viene de regreso a México, pero la próxima semana la tendremos aquí. Pero está aquí ya mientras se conecta Luisa Cantú, está mi queridísima Daniela Pastrana. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo. Pues también, qué gusto verte. Pues aquí, en lo que se incorpora Luisa Cantú, hay varios temas que tenemos en la agenda de conversación y uno de ellos... ¿no? Ya está aquí Luisa. Luisa, bienvenida, buenos días. Está conectando el audio aquí. Mientras tanto, tenemos varios temas en la agenda para la conversación con ustedes y uno de ellos que me parece a mí que es la noticia de la semana, perdón, pero pues sí puede haber muchísimo ruido, escándalo, debate sobre si los zapatos del presidente López Obrador estaban boleados o si de pronto se sentó bien, mal, si de pronto alguien se comió un pastelito en lugar de cacahuates, que es hasta ahí llega el nivel intelectual de algunos personajes que antes fueron considerados como las luces, la luz de la opinión pública en México y que bueno, ya cada día se desnudan más. Pero bueno, ahí, mientras esto ocurría, mientras la politiquería daba de las suyas, ocurrió un hecho que me parece a mí histórico, la verdad. Y yo por eso, en pie de página, consideramos que es la noticia de la semana y tal vez de mucho tiempo. Pues resulta que se nombró a la nueva responsable del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, algo que me parece importantísimo. ¿Por qué, Daniela? Cuéntanos, ¿quién es? ¿De qué se trata? ¿Por qué estamos de acuerdo en pie de página de que es algo fundamental para la historia de nuestro país? Daniela. Bueno, no sé si me están oyendo porque estoy un poco... Sí, adelante, sí, adelante. Sí. Ok, estaba hecha bolas ahora con el teclado y con todas las cosas que tenía aquí abiertas en la pantalla. Mira, pues yo estoy muy contenta así de que en el equipo haya habido ese consenso de que era tan importante, porque dices, bueno, pues ya, porque ha sido mi agenda durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, el tema de los pueblos, el tema de las mujeres, pues han sido dos cosas que he estado trabajando durante 20 años y bueno, parte de eso es uno de los premios nacionales de periodismo que tiene el equipo de Pie Página, es justamente la cobertura de los pueblos humanos, ¿no? Entonces, lo que les quisiera yo decir, o lo que a mí me parece muy relevante de este nombramiento, que no sé si te lo recordarán, pero les voy a recordar un poco de la historia. Cuando en 2000, hace 2 años, ¿era? 2 años casi, en julio de 2020, el presidente, bueno, en el CONAPRED, que en ese momento dirigía Mónica Macis, y organizó un foro que era el de, no, era como un foro de racismo, como cualquier cosa, pero habían invitado a Chumel Torres, y Chumel Torres era uno de los que se había expresado muy mal del hijo del presidente, entre muchos, pero en ese inicio, por el asunto de, pues pues por su cuerpo, básicamente, o sea, por su aspecto físico. Se había burlado mucho en un programa. Entonces la esposa del presidente reclamó públicamente en un tuit y entonces se hizo toda una polémica de 3 días hasta que el presidente, después de 3 días, dijo, acepté la renuncia, ¿no? ¿Por qué? Pues su argumento era, la gente que no está involucrada o que no está comprometida con un proyecto político tendría que decidir o tendría que, como por congruencia, pues no estar en él, ¿no? Si no les parece, o sea, si no coinciden, ¿no? Entonces hubo mucha polémica en ese momento, si debía estar o no debía estar, pero el tema es que él dijo, a mí me gustaría que fuera una mujer indígena. Y a partir de ahí, pues empezaron, un mes después se presentó una terna y tuvo muchísimas críticas, muy racistas algunas, y pues a partir de ahí empezaron como 2 años desde que esa terna logró o llegó a estar en esto que pasó justamente hace 2 días, que fue el nombramiento de Claudia Morales, que fue es una
Guijarita, o sea, del pueblo, de uno de los pueblos y comunidades guijáricas y de Jalisco, y la tuvimos en octubre del año pasado a ella y a las otras dos candidatas en una tertuliana, que fue muy, muy, muy bonita. La verdad, conocerlas fue una experiencia muy linda. Ya conocíamos a Mónica González, la Cucapa, pero pues apenas a Claudia y a Olga, que este Peguán apenas las conocimos y ahí estuvimos platicando en la tertuliana. Ahora, ¿qué me pareció a mí muy relevante y qué es lo que, por lo que he insistido en que es muy importante y me alegra mucho que el equipo lo compartiera? Eh, Dos cosas. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene pues prácticamente 20 años y fue fundado pues que ha sido ese el camino, ¿no? Un hombre blanco con una discapacidad político, pero tenía una discapacidad, ¿no? Pero pues tenía las otras características de un grupo que pues ha tenido pues una serie de accesos a muchos derechos, ¿no? Después, digo, lo presidió una mujer y también ha tenido, digamos que primero fue, en el inicio fue este asunto de las personas con discapacidad, luego fue el tema de las personas que tienen, sobre todo de la agenda de la diversidad sexual, que es súper importante, pero jamás en la vida y ni en su consejo ni en sus actividades centrales había estado una persona indígena y una mujer indígena. Y ahí es a donde yo ya con esto quiero cerrar, que es la parte que a mí me parece más relevante, porque me parece casi equiparable con lo que ha estado pasando en otros lugares de América Latina, en Chile, con la constituyente, con Elisa Chocón y obviamente Colombia con Francia Márquez. ¿Qué pasa? Y nosotros quizá lo puedan recordar ustedes, Luisa, Beto, en ejercicios que hemos hecho cuando hemos trabajado el tema del manual escrito SINDE, que es una cosa que hicimos en la red de periodistas de a pie, justamente como un manual de cómo hacer periodismo incluyente. Hacemos un ejercicio como para que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que significa la discriminación. Entonces, pues, a todos nos ponemos en una misma línea de salida y empezamos a hablar de acceso a ciertos derechos. Entonces, los que tienen ese acceso, un paso adelante, los que no tienen ese acceso, un paso hacia atrás. Y pues se va abriendo la brecha, que es la que tenemos siempre en nuestras sociedades, y hasta adelante siempre quedan pues los empresarios, los políticos y lo que sea, y hasta atrás, o sea, hasta atrás de los migrantes, hasta atrás de todo, siempre queda una mujer indígena. A veces es una niña, a veces es una mujer como ya anciana, pero siempre está hasta atrás de la línea del acceso a derechos, una mujer indígena. Entonces, pues el ejercicio es muy simple, es para decirnos, a ver, sí es cierto que pues uno, dependiendo de sus habilidades, capacidades y lo que sea, tiene posibilidades de competir cuando todos empiezan en la misma línea, en la meta. Eso es como si en un maratón uno empezara 2 kilómetros adelante y otro 10 kilómetros atrás, pues jamás va a tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades el que empieza a 10 kilómetros atrás. Va a llegar a la meta, que llega con ese déficit, ¿no? Entonces, todo esto, pues, para mí representa eso, el hecho de que una mujer como Claudia Morales esté ahora encargada de presidir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, tiene esa característica. Ya tuvimos otra mujer que se decía o que se presumía en algún momento como indígena, que es Xochitl Gálvez, pero tiene características distintas. Xochitl jamás trabajó realmente cuando todavía era el Consejo, era la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo que ahora es el INPI, pues jamás lo hizo porque ella jamás se asumió
como con parte de esta cosmogonía que tienen que tienen los pueblos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ese nombramiento y sobre todo hay tres cosas que ya quiero destacar de lo que dijo. Dijo, uno, que hay que sacar a CONAPRED afuera de la Ciudad de México, porque pues parece que a veces solo se conoce acá y en muchos lugares ni siquiera sabe que existe. Y luego voy a leerles dos cosas que me parecen centrales. Dice en su primer discurso: mi presencia aquí cuestiona ese discurso hegemónico de que las mujeres indígenas no somos capaces de ser generadoras de políticas de cambio. Y mi presencia pone a prueba la congruencia del discurso de quienes hablan de la defensa de los derechos humanos, pero en la práctica creen que personas como yo solo debemos tener un rol pasivo como si fuéramos simples objetos de estudio. Ahí se lo dejo para quien le quiere quedar el saco de cualquiera de las opciones, porque el trabajo, o sea, ellas tuvieron que pasar estos 2 años porque no cumplían, y eso es una de las cosas, se lo había preguntado yo al presidente justo en octubre del año pasado en una conferencia, no cumplían con todos los requisitos que establecía CONAPRED para ser presidente y que, claro, habían sido establecidos por una élite que, pues, no, digamos que el 95% de las mujeres indígenas de este país no los iba a cumplir, porque no son requisitos, o sea, uno ve su currículum y pues no, o sea, hacer trabajo por su comunidad no es una de las cosas que se piensen como para un cargo de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ya me extendí, pero esa es la historia y me alegra mucho, la verdad. Yo pienso, ese es el pequeñito margen de luz que a veces me hace pensar que sí, hay cosas que están caminando bien en el país y pues ahora pues hay que ver, entró con un presupuesto muy corto, con un CONAPRED muy acortado, justo por todo lo de la ley de austeridad y por la pandemia y por todo, pues estuvo prácticamente 2 años acéfalo, aunque seguía funcionando, pues no de la misma manera. Entonces hay que ver, pero ya el hecho de que tenga ese lugar y que ella tenga ese discurso me parece súper relevante. El primer director al que te referías, Daniela, fue Gilberto Rincón Gallardo, que era un destacado dirigente de la izquierda histórica, pues, en el país. Se sumó al equipo de Vicente Fox, fue de los convencidos de que había que sacar al PRI a como diera el lugar. Y bueno, pues de locuaz mandatario lo nombró como jefe de CONAPRED, Gilberto Rincón Gallardo, de lo poquito bueno que hizo Vicente Fox, era al que tú te referías. ¿Tú cómo ves este tema, este nombramiento, Luisa? Bienvenida a Momentum, qué bueno que estás aquí. Y quiero añadir a la pregunta y a tu análisis algo que publica Cao Sirenio Pioquinto, nuestro compañero periodista en pie de página en su columna el día de hoy, algo que me parece a mí importante para analizar. Dice, y leo textual un párrafo: la birrárica Claudia Morales es la primera mujer no mestiza en ocupar la presidencia de CONAPRED. Esto implica que tendrá sus detractores. Por desgracia, no serán los mestizos, sino los propios indígenas blanqueados en las universidades. Lo que publica en su columna Cao Sirenio en pie de página. ¿Cómo ves este tema, Luisa? Pues difícil agregar algo a todo este análisis que ya hizo Dani. Desde ayer había dicho que yo básicamente iba a decir, como a veces nos pasa, suscribo todo lo que dijo ella. El análisis de Cao, por supuesto, tiene un entendimiento que yo no podría tener jamás, entonces no puedo más que decir que le leamos y que escuchemos este tipo de posturas, que es lo que hay que hacer cuando no entendemos del todo un tema, ¿no? Entonces dejaría estas recomendaciones y solo agregaría, digamos, en la parte que creo que yo puedo aportar algo, que es el análisis de estos cierres de brechas de género que decía Dani, porque creo que el ejercicio que hacen en pie de página es lo más cercano a un estudio real sobre cierre de brechas de género en nuestro país, porque si bien los hay, y los hay muy respetados de manera internacional, no consideran estas intersecciones justo, ¿no? De edad o de considerarse indígena o no, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas que hay. Y me parece especialmente relevante hablar de esto ahorita porque acaba de salir digamos, como el estudio de cajón, ¿no? Cuando hablamos de cierre de brechas de género, que es el del World Economic Forum, o digo, el que, digamos, se usa
internacionalmente. Y la verdad es que México no está tan mal, estamos en el lugar 31 de 146 países, pero lo que nos baja muchísimo la calificación es el empoderamiento político, y esto me llamó muchísimo la atención. Nos va, digamos, más o menos bien o bien, se puede decir que bien, en asuntos como educación o salud, es decir, las niñas y los niños ingresan por igual a la escuela en este país. Digo, ya la deserción más adelante, pero bueno, por lo menos sí ingresan igual. Las niñas y los niños en este país sí tienen, digamos, las mismas oportunidades en cuanto a salud, pero donde tenemos una mayor área de oportunidad, por así decirlo, tenemos una calificación mucho más baja, es en la inclusión política o en puestos de decisión. Como decía Dani, ¿no? En puestos donde seamos protagonistas y diseñadoras de política pública y no solo justo sujetos de estudio. Pero este estudio tiene el sesgo de que precisamente no mide asuntos tan importantes como la diferencia entre ser una mujer blanca o una mujer indígena en países especialmente de América Latina, ¿no? Entonces, si de por sí ese es un grandísimo pendiente en México, es un doble grande pendiente con las mujeres indígenas. Tenemos, por supuesto, digamos, una baja de calificación porque nunca hemos tenido una mujer presidenta, pero también porque, digamos que tenemos la posibilidad de participación como legisladoras o como integrantes, digamos, de organizaciones, más o menos es donde mejor nos estamos rankeadas, ya en posiciones de mayor toma de decisión no, y a pesar de ello nos pagan muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es sintomático de los pendientes que tenemos en general con las mujeres en este país, pero mucho más, como decíamos, con las mujeres indígenas. Y a mí me parece especialmente importante que haya alguien con pues que no tenga sesgos, porque como decía también Dani hace rato, me parece importante este tipo de ejercicios porque creo que la población en general no los hacemos, ¿no? Creo que hablando nos damos cuenta de por qué hay gente que no tiene presentes ciertos temas. Por ejemplo, si una le pregunta a un hombre qué se siente caminar por una calle rodeada de mujeres, probablemente no va a decir miedo como para nosotras una calle rodeada de hombres, ¿no? Entonces, nuestras vivencias personales nos hacen estar mucho más conscientes de ciertas cosas que podrían ser política pública. Y creo que en este caso es muy importante a las mujeres indígenas en estos puestos de decisión y diseño de política pública, porque sus propias vivencias nos van a ayudar en todas las áreas a tener mejores políticas públicas. Y ahora que decía, ¿no? De que es una mujer muy rárica, pienso, por ejemplo, en lo importante que van a ser si es que se toman en cuenta, y como decía ella, es una promesa real, la de inclusión y de escucha, en temas como de minería. Ahora que la sección de que la presidencia y la discusión, digamos, del mundo está en temas energéticos y demás, tendríamos que considerar todos los factores que implican hablar de energía, ¿no? Y pocas veces el tema de comunidades indígenas, por ejemplo, está al frente de la discusión. Otro tema es, por ejemplo, el electoral. No hemos hecho, digamos, grandes avances, se está hablando de una reforma grandísima en esta materia, pero se habla poco sobre cómo garantizar verdaderamente que este país sea democrático, y eso significa que nuestro voto cuente con todo lo que eso implica, ¿no? No solo que podamos ir a votar, sino que, bueno, más bien que podamos ir a votar ya implica una serie de acciones para atrás, pero que ese voto también se traduzca en ser parte, digamos, ¿no? de la toma de decisiones. Entonces, creo que es especialmente significativo porque efectivamente pone a las mujeres indígenas, o bueno, a ciertas mujeres indígenas tal vez con este nuevo análisis de CAU, pero bueno, por lo menos a un grupo que normalmente no está al frente de la discusión y que es medular en muchas otras discusiones que tenemos porque nuestro país es así de diverso y de plural, ¿no? Entonces, ojalá que esto sea, digamos, sí, un primer paso muy fuerte, pero que también sea un organismo que sea, digamos, participante en otro tipo de discusiones donde también están muy afectadas las comunidades indígenas, proyectos de infraestructura, ¿no? Lo que sea ya de energía y demás, tendría que ser, digamos, el consejo, un ente que siempre esté ahí pugnando, digamos, porque se escuchen todas las voces, especialmente las voces que van a ser directamente afectadas, porque se hace maravillosamente desde el periodismo, pero ahora con esta promesa o con promesas que se han hecho por lo menos discursivas, tendrían que ser un actor fundamental en todas las discusiones de nuestro país. Hay mucho, mucho todavía por empujar, por ver, por analizar. El solo nombramiento es importante, Daniela, pero para cambiar el chip, la cultura, empecemos nada más con la administración pública, donde la cantidad de misoginia, racismo y clasismo existe, pero a niveles superiores, y en algunos en lugares más que en otros. Pienso, por ejemplo, en el Poder Judicial, que tantas veces hemos hablado de la forma como se educa a los abogados y que
y que se transmite a la forma como operan ya en Barandilla, y donde históricamente, por desgracia, las comunidades indígenas, los pueblos, pues siempre han tenido las de perder. Para ir cerrando con este tema, reserva, por supuesto, lo que quieran añadir un poco más, el tamaño del reto, ¿cómo lo imaginas? ¿Para dónde? ¿Qué tan grande es este? No quiero poner adjetivos, pero este reto que enfrenta la nueva directora de CONAPRED, Daniela. No, bueno, es enorme. O sea, es enorme porque el primer reto es que o sea, la mayor parte de la población ni siquiera nos damos cuenta de la discriminación que a veces se puede ejercer o del racismo que tenemos introyectado, porque a todos nos ha pasado eso, o sea, todos crecimos con eso, todos vivimos con eso. Yo lo he contado varias veces. Yo la primera vez que hablé y he podido hablar pues con pueblos o con personas de los pueblos indígenas, pues ha sido ya como periodista. Ya nunca jamás en mi vida de estudiante o lo que sea, no era una cosa que acostumbraba, era una cosa que las veías y les comprabas algo, una muñequita o alguna cosa así, pero no eran personas con las que comúnmente conviviéramos. Entonces, esas estructuras sociales que están muy arraigadas, esta idea de que, ay, qué bonito que nació con los ojos más blanquitos, o qué bonito, pero qué lástima que está muy morenito, o ese tipo de cosas, las tenemos profundamente arraigadas en nuestras estructuras familiares. La población que habla alguna lengua, 68 pueblos, además de los afromexicanos y además de otros pueblos como la población china que hay en México, está muy invisibilizada. En las clases de periodismo yo les ponía un mapa para que me identificaran dónde estaban justamente ubicados los Capá, dónde estaban ubicados los tepehuanos, los zapotecos, y bueno, los estudiantes en universidad no saben, no pueden ubicar dónde están los 68 pueblos y en algunos casos los que son quizá los más conocidos, que son los del sur, los de Oaxaca, pues se pueden ubicar, pero los del norte jamás, nunca, ni idea de dónde están, de dónde ubicar a los Kumiai o a los Quiligua o a cualquiera de estos otros pueblos, o sea, jamás, nunca. Y peor aún, peor aún, eh, 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 ni siquiera podemos, porque además no está tan fácil, ¿verdad?, pronunciar sus nombres en su lengua. O sea, nosotros ni siquiera somos capaces, nos hacemos unas bolas. Yo se los decía alguna vez a la propia Claudia, yo en la tertuliana, yo no sabía, o sea, me hago muchas bolas en decirle Huirrárica o Huirrárica, porque como lo escribimos, pero además ni siquiera es Huirrárica, porque Huirrárica es el pueblo, y la persona que habla, la hablante de esa lengua, es Huirractari, ¿no? Pero eso es, en esas fallas ni siquiera lo sabemos, ni siquiera nos damos cuenta de las barbaridades que a veces cometemos con el lenguaje, pero sí les exigimos a ellos que hablen un español perfecto, ¿no? Un castellano perfecto. Y si no digan una palabra que diga viniste, porque entonces sí, la burla total, porque así se ha construido este país. Y para ellos, lo decía Olga en la tertuliana, de pronto es muy difícil porque hay palabras que ni siquiera existen en su lengua, que tienen que aprenderlas, que tienen que aprender al mismo tiempo que la gramática en español, y van aprendiendo las cosas de sus pueblos, y además totalmente invisibilizadas. Y además hubo una época en este país en el que los propios padres querían que sus hijos olvidaran sus costumbres para que no fueran discriminados, para que no hubieran sufrido lo que ellos sufrieron. Entonces hubo una generación que trató de borrar lo que era. Y muchos ahorita, como Cao y como muchos otros colaboradores de la página, están recuperando su identidad, recordando que su abuela hablaba una lengua y recordando que en su pueblo se vivía de tal forma, ¿no? Porque a las personas indígenas en este país, como bien dijo alguna vez Claudia Schmelkes, para dejar de ser pobres las hemos obligado a dejar de ser indígenas. Es como la opción, tienen que
tienen que adecuarse a las reglas de los no indígenas, que somos la mayoría, y en ese camino nos perdemos de una riqueza cultural, de una riqueza de visiones y de una riqueza enorme de lo que significa un país pluricultural. Entonces, el nombramiento es importante, pero el reto es enorme. El reto es enorme porque no es una cosa que tenga que hacer solo un consejo para prevenir la discriminación, es una cosa que nos toca a todos medios de comunicación, organizaciones, dejar de estarlos viendo con lástima o con yo soy buena gente, te voy a ayudar, y empezar a vernos como iguales realmente. Ese es el gran reto y no es nada fácil. Y aprender de la experiencia internacional. Solamente hay que revisar Bolivia. Bolivia, que es un estado plurinacional, reconocido por toda su legislación, por la sociedad, que le ha costado muchísimo también hacerlo, pero ahí tienen ya por lo menos una estructura legal ya muy establecida, donde se reconoce que todos los integrantes de ese país, pues, todas las comunidades, todos los indígenas, todos son bolivianos y tienen los mismos derechos, y ahí está establecido inclusive de la formación legal del Estado boliviano. Y me parece que ese es un ejemplo que podría revisarse. Para llegar a ese nivel aquí en México, pues sí hace falta también un buen trecho, y pues parte por este primer paso que me parece importante, y ojalá que no la dejen sola. A reserva, Luisa, si quieres tú comentar algo más sobre este tema, podríamos pasar al siguiente que nos ha convocado. Tú dime, Luisa, ¿quieres agregar algo más sobre esto? Tu micrófono. Sí, perdón, solo rapidísimo esto que dices de los aprendizajes internacionales y de, digamos, la importancia de la representación, pero la importancia de la representación con verdadera causa o con, digamos, una trayectoria verdaderamente, que empate verdaderamente con la tarea por la que se le está poniendo ahí, ¿no? Porque pensaba, por ejemplo, en lo mucho que celebramos, y yo ahí me incluyo y me disculpo también públicamente, el nombramiento, por ejemplo, de Kamala Harris, ¿no? Porque decíamos, bueno, independientemente de lo que sea, es una mujer negra en la vicepresidencia de, bueno, ahora antes de que se cayera ya Dani sé que tiene mucho que decir de eso, pero uno de los grandes imperios actuales y, ¿no?, del último siglo. Entonces, como que muchas nos fuimos con la finta, y creo que es este mismo ejemplo de Xóchitl Gálvez, ¿no? Solo, justo son como válvulas de escape, como pues acciones, digamos, falsas, ¿no? Como paliativas que se hacen, como de, miren, ahí está ya. Estoy tomando cartas en algo que no va a traer ningún cambio de fondo o estructural, y eso me parece más peligroso, porque a veces eso hacen las autoridades, ¿no? Como poner pequeños parches que parecen que son inclusión o que parece que son transformaciones, y en realidad lo único que hacen es evitar verdaderas transformaciones. Entonces esto me parece importante, y digo, creo que abriendo el contexto a lo internacional, Francia Márquez, por ejemplo, me parece que fue tan celebrada porque justo es una mujer cuya trayectoria, decisiones y vida empatan precisamente, ¿no?, con esto que se espera de ella, que sea efectivamente generar inclusión para las mujeres negras, para las personas ambientalistas, para las poblaciones indígenas y demás. Y quería como compararlo también justo con el otro nombramiento que fue muy sonado en Estados Unidos. Perdón que hable tanto de Estados Unidos, pero maldita colonización mediática que también nos tiene como más pendientes de allá. Está Ketanji Brown Jackson, ¿no?, la jueza que llegó ahí, y me acuerdo que leía en estos portales como de temas que se enfocan más en, digamos, coberturas feministas en Estados Unidos, un análisis tan distinto al que se hacía en los medios tradicionales, ¿no?, como el Washington Post o el New York Times, y justo hablaban, por ejemplo, de la importancia de que se dejara sus sister locks, ¿no?, su peinado, por justo todo lo que eso significa, digamos, en el nombramiento, ¿no? Como que ya es una primera señal de lo que ella va a hacer ahí. Entonces, bueno, solo decir que efectivamente yo también creo que el reto es gigantesco, pero la representación es muy importante, y más una representación con esta trayectoria, porque además nos acostumbra como sociedad a esto que también decías, Dani, hace rato, ¿no? A no tener historias únicas de la gente. No, las personas indígenas no son las que venden artesanía, porque eso es todo lo que vemos en la ciudad, ¿no? Sí son eso, por supuesto, y hay que celebrar, y también, digamos, que eso tenga, digamos, el mismo valor que cualquier otra actividad, pero también creo que es muy importante acostumbrarnos a que también son personas que dirigen organismos importantes, ¿no? Y son personas que diseñan política pública, y creo que solo así, forzándonos un poco a ver este racismo que tenemos interiorizado, de verdad van a cambiar las cosas. Y el primer paso es que nos lo pongan de frente, ¿no? Entonces, por eso también la representación y esto que decías de las enseñanzas internacionales son importantes. Creo que en general
con las mujeres es un vaso comunicante que tenemos ahorita con varias naciones. Elisa Loncón, Luisa, para que ya no tengamos puros ejemplos de Estados Unidos, la presidenta de la constituyente en Chile, creo que hace un rato dije mal su apellido, pero también porque pues estaba todavía en frío, pero es Elisa Loncón, que también es otro personaje previo a Francia Márquez, que fue muy celebrado en un país donde pues exterminaron, ¿no? Los mapuches los fueron dejando a ser reducidos a nada, ¿no? O sea, realmente es una cosa que se está moviendo muy fuertemente en muchos países de América Latina, por suerte y por alegría. O sea, para mí realmente creo que es importante porque nos ayuda a ser mejores todos, o sea, empezamos a vernos de otro modo con todos los demás pueblos y a dejar de pensar que somos entes superiores porque justo tenemos un tipo de piel, un color o una cosa así, pues entonces nos va a hacer mucho mejores sociedades a todos. Así es, hay un gran trecho que avanzar por allí, pero bueno, es muy celebrable que tengamos este nombramiento y habrá que estar muy pendiente de los pasos siguientes. El siguiente tema que nos ha convocado a esta conversación, pues tiene que ver con algo que ocurrió en esta semana en el sur de Ciudad de México. Si usted no ubica, le comento rápidamente, es un barrio que se llama Topilejo, que está en la parte, en las faldas del volcán de la zona boscosa de la Jusco, en las inmediaciones con el estado de Morelos. Es un área que tiene un bosque de niebla muy, muy extenso y que, bueno, pues creció a partir de invasiones, eso sí, invasiones y despojo de tierras, y se asentaron allí durante décadas algunas propiedades grandes, ranchos, caballerizas, establos, lo que usted quiera, guste y mande en lo que era un pueblo rural. Bueno, pues ese pueblo rural, que ya dejó de serlo, es un barrio más de la capital, pues hubo un enfrentamiento fuerte de la policía de Ciudad de México con un grupo que pues, no está claro cómo se enteraron de que estaban allí, pero bueno, se agarraron a balazos y resulta que este grupo, pues al parecer, es parte de la organización que se conoce como el Cartel de Sinaloa. Y ha habido mucho ruido porque algunos medios de comunicación descubrieron que este grupo delictivo tiene presencia en Ciudad de México y bueno, la han utilizado como bandera política, por supuesto, pues cada quien sus propias ignorancias. ¿Cómo ves tú, Luisa Cantú, este tema? ¿Cuál es tu reflexión? Más allá de si son o no del Cartel de Sinaloa, que eso me parece importante, sí, pero no demasiado, pues Topilejo, armas de guerra y todo lo que implica, pues, la presencia de un grupo tan peligroso como este. Sí, pues entiendo que lo que pasó fue que hubo una llamada, o eso decía el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que entiendo que hubo una llamada de denuncia de que había gente secuestrada o por lo menos se alertó, digamos eso, y entonces cuando se acercaban justo a la revisión de la zona, fueron atacados primero, ¿no? Esto me parece importante porque es una de las cosas que destacaba el secretario y a la que llegaré un poquito más adelante. Yo honestamente también soy de esas personas que no que descubrió, digo, todas y todos tenemos sospechas y medio leemos asuntos sobre narcotráfico en la capital, pero sí creo que coincido en que los medios de comunicación estamos más acostumbrados a entender el narco en la ciudad como la Unión Tepito, ¿no? O como los cárteles de Tláhuac, es decir, como pues sí, estos cárteles como si trabajaran únicamente en vecindades y para, digamos, comercio local. Entonces creo que lo que pasó ayer es como, pues sí, destapar, digamos, ¿no? Una cloaca y ver todo lo que se nos estuvo, porque creo que no es un accidente, creo que se nos intentó ocultar. Miguel Ángel Mancera literalmente dijo una y otra vez que no había presencia de grandes cárteles de narcotráfico en nuestro país. Evidentemente no empezó hace 4 años, tiene pues ni siquiera puedo decir cuánto tiempo, pero bueno, 4 años, no solo 4 años que creo que se reconoce públicamente que efectivamente estos grandes cárteles no solo pasan por la ciudad, como se intentó decir el sexenio pasado, sino que por supuesto que operan aquí. Ha habido creo que 2 acontecimientos como muy importantes en este cambio de narrativas forzosas. El ataque al secretario, ¿no? de Seguridad, Omar García Harfuch, con además este tipo de armamentos, ¿no? O sea, yo no sé cómo puede haber Barretts y este tipo de cosas que derriban aviones, ¿no? Así escondidas en una casa, pero al parecer las hay. Y se utilizan en paseo en las lomas y se utilizan también acá, ¿no? Es decir, no se utilizan en cualquier geografía de la ciudad. Entonces,
me parece muy sintomático que haya habido dos grandes episodios de enfrentamientos con la autoridad, y que uno haya sido el cártel Jalisco Nueva Generación y otro haya sido el cártel de Sinaloa, porque esto solo evidencia que evidentemente no solo operan, sino que se están disputando también territorio aquí en la capital, ¿no? Ya decías tú, y digo, más o menos es lo que yo platiqué ayer con reporteros y reporteras especializadas de La Fuente. Me decía, por ejemplo, David Fuentes, justo del Universal, que tiene mucho conocimiento, al menos mucho más que yo, sobre narco en México, que justo estas zonas de La Jusco, Tlalpan, Valle de Chalco o Tláhuac son, digamos, las favoritas para el crimen por esto que decías, ¿no? Además de ser estratégicas en la ruta, pues evidentemente no hay señal de celular en muchas, tienen estos caminos o con niebla o de terracería, entonces es fácil, digamos, entrar y salir. Me llamó muchísimo la atención que la mayoría de los medios que hicieron entrevistas a las personas que viven en los alrededores, a vecinas y vecinos, decían, no, yo jamás me había dado cuenta de nada, aquí hay puros caballos, ¿no? Y entonces los reportes eran como, operan también que nadie se había dado cuenta. Y creo que más bien tendríamos que pensar si no es una zona que ya está profundamente aterrada y amenazada y acostumbrada, como muchas regiones del país, a no hablar porque saben lo que puede pasar si hablan, ¿no? De las dinámicas que tienen de junto. Yo me acuerdo alguna vez torpemente en un programa en La Lagunilla, le pregunté en vivo a una persona si él alguna vez había tenido o sido víctima de cobro de piso, y obviamente me dijo, no hombre, aquí está tranquilísimo, todo increíble. Y apagando la cámara me dijo, ¿quieres que me rompan los huesos o qué? Entonces me parece que es difícil de reportear, y sobre todo creo que hubo una mala cobertura ayer por eso, ¿no? Porque son cosas que no son simples, pues no es nada más, narrar esto que pasó ayer implica muchas más cosas de tejido social de lo que a veces pues alcanzamos a decir en una nota o en un día, ¿no? A mí, pues sí me parece sintomático. Yo sé que tú decías que hay que analizar muy bien el tema de por qué hay y la región, yo concuerdo, pero también me parece importante que se hable ya de la autoridad de estos grandes cárteles, y también creo que fue una especie pues de choque para la ciudadanía. Lo fue ya por primera vez cuando empezamos a ver los patrullajes de la Guardia Nacional aquí. Perdón, les mando saludos mi bebé. Pero ahora estos mega operativos, ¿no? En los que también participan estos grandes cuerpos de seguridad que estábamos acostumbrados y acostumbrados a ver como en el norte, ¿no? Pues es muy impactante, y creo que eso sin duda será pues una piedra para la jefa de gobierno y para el secretario, ¿no? Rapidísimo, solo decir, yo le preguntaba ayer a este reportero, ¿no? A David Fuentes, que fue quien nos dio entrevista para el noticiero, que por qué había este comportamiento tan desigual. Sí, imagino que también, por ejemplo, la Unión Tepito debe ser, o la Antiunión Tepito, de todos esos, deben ser grupos muy poderosos. ¿Por qué se comportan tan distinto con la autoridad, no? Porque, por ejemplo, los operativos en Tepito pues son de madrugada, en estas vecindades, ¿no? Como que no, normalmente no son estos grandes enfrentamientos de balazos, o no nos enteramos, al menos así que yo me acuerde, ¿no? No es tan espectacular. Y él me decía, pues claro, estos cárteles tienen otro tipo de entrenamiento, ¿no? No es lo mismo aprender a escabullirte entre calles de una ciudad que confrontar a la Marina en el monte. Entonces, evidentemente, pues su relación con la autoridad es distinta. Entonces, a mí me parece ya muy alarmante como pues sí, esta como confrontación tan abierta quizá de estos grandes grupos, y creo que también pues muchas autoridades nos deben explicaciones, porque cómo es posible que por años se nos haya dicho que era algo que no estaba sucediendo y entonces no se atendió, o al menos no se nos reportó que se estaba atendiendo, y hoy tienen este tipo de armas, este tipo de control ya de tantos territorios, que además pues triste, porque por ejemplo en Milpalta y muchos lugares pues eran territorios que era campo, ¿no? Campo de Ciudad de México, que a veces ni siquiera registramos o nos acordamos en las noticias que hay campo en la ciudad que produce alimentos, pues también ya están, digamos, o no sé cuánto tiempo tengan, pero bueno, tenemos que empezar a hablar también de cuánto de eso afecta a nuestra vida como Estado, ¿no? Que estos cárteles tengan control de este territorio. Es importante ubicar bien las cosas y llamarlas por su nombre. En los años 80, el principal mercado del que luego se llamó el Cartel del Golfo era Tepito. Gracias a Tepito nació el Cartel del Golfo, y eso opera en Tepito, aquí en Ciudad de México. En 1991, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue detenido en la zona rosa por policías de la Ciudad de México. Lo liberaron después de que pagó $100,000 a un superintendente, que así era así como se llamaba en ese entonces a los mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública. En 1993, Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, casi lo matan. Estaba comiéndose unos ostiones y unas almejas reina, y llegó un equipo de los Arellano Félix en el restaurante Valley Halley de Insurgente Sur, y fue la balacera que de 1993.
Los hermanos Arellano Félix tenían un departamento en la colonia Nápoles. Llegaban con mucha frecuencia y se paseaban, iban a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de visita a los cuates en los años 90. Amado Carrillo murió en Ciudad de México, bueno, en una clínica de Ciudad Satélite, fue velado en una funeraria a 10 metros de la Secretaría de Gobernación. El cartel de Sinaloa, concretamente el Mayo Zambada, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tiene un negocito a 40 metros de Palacio Nacional. Está ubicado allí, según la lista OFAC. Hay una cantina famosísima que está en Avenida Cuauhtémoc, que forma parte de la estructura operativa y financiera del cartel de Sinaloa. El segundo lugar de mayor entrada de precursores para drogas químicas después de Lázaro Cárdenas, de los grandes cárteles, es el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. La familia michoacana tenía células operando en la central de abastos de Ciudad de México. En fin, carteles operando en Ciudad de México siempre los ha habido aquí. Las autoridades nunca lo han querido reconocer. Entonces me parece que es importante también tener claro que esto que vemos ahora, pues sí nos asombra, está escandaloso. Hay un Barrett que no derriba aviones, es un Barrett de fusil de francotirador, una capacidad operativa y de precisión de 1500 metros, es de francotirador. Se necesita entrenamiento para manejarlo, por supuesto. Pero bueno, ese tipo de situaciones y de armas hay las que ustedes guste y manden. La Ciudad de México es el principal centro financiero de todas las organizaciones de delincuencia organizada del país. Aquí se consume la mayor cantidad de droga de todo México, nada más por la cantidad de población. En 2006, la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces detectó 7,000 puntos de venta de droga en la Ciudad de México. 2 toneladas semanales de cocaína se distribuían en la Ciudad de México por las organizaciones de delincuencia organizada. 2006. Así es que me parece, Daniela Pastrana, que pues habrá que llamar las cosas por su nombre. Digo, sí es escandaloso que se agarren a plomazos ahí en Topilejo. Hubieras empezado por ahí, Alberto, más bien. Bueno, perdón. Pero nada más recordar que ahí cerquita de Topilejo atacaron agentes de la CIA. Iban rumbo hacia un campo de entrenamiento que tenían de la Policía Federal. Y un grupo de los Beltrán Leiva les echó bala y los agentes de la CIA la libraron por los pelos. Entonces hay que ubicar las cosas, llamarlas por su nombre. ¿Cómo ves este tema, mi querida Daniela Pastrana? Bueno, pues mira, empezaste a hablar y entonces ya no me dejaste decir que yo, cuando Luisa terminó, le iba a decir, bueno, Luisa, yo tengo una ventaja sobre ti, debo reconocerlo, porque en el equipo está Alberto Nájar, que ya sabemos que ha cubierto estas cosas desde 1500, y entonces yo me iba a ir a las narcomantas esas que aparecieron en Tlalpan en 2015, a las personas colgadas que aparecieron y todo eso, pero pues sabía claramente que si alguien conoce perfectamente las historias de cada uno de estos grupos desde siempre y nos las ha contado en cada cena, festejo, aniversario y cosas de pie de página que tiene a todos siempre, a los reporteros más jóvenes como fascinados por todo lo que es este tema, pues es Nájara. Entonces yo decía, a ver, tengo un poquito de ventaja, porque como he escuchado tantos años a Nájara y he leído tantos de los trabajos que ha hecho uno sobre Tepito justamente hace, no sé, que era a 20 años, 15 años, Nájara en Maciosare. Entonces, podía pensar que justamente no es una cosa, no solo no es nueva y no solo no es la más grave quizá que hemos tenido, porque ha habido momentos muy, muy delicados en el cambio de gobierno justamente de Espinosa Villarreal, cuando cambió la regencia y se convirtió en jefatura de gobierno, ha sido quizá una de las épocas de mayor violencia criminal que tuvimos, así que había asaltos por todos lados y gente armada por todos lados, porque hubo un cambio, obviamente, de roles en la policía. Entonces, mientras se acomodan y mientras ven con quién se hacen los acuerdos y con quién se negocia y qué no se negocia, pues se desatan estas grandes olas justo pues en esos cambios fuertes de gobierno, porque por lo que ya dicen, la Ciudad de México es centro de paso de todo, de personas migrantes, de armas, de carteles, de lo que quieran, pues es que aquí es el centro de operaciones financieras de muchos empresarios, pues también de los empresarios que hacen sus negocios criminales o ilegales si quieren, ¿no? Pero eso
aquí es el centro, y justamente, pues las dos rutas que han sido, o que están ligadas para llegar al aeropuerto, es la que viene de Guerrero, Morelos, el sur de la Ciudad de México hacia el aeropuerto, y la otra que sale como rumbo a Tlatelolco y hacia el norte, Querétaro, por esa zona, ¿no? Son los dos cruces que existen desde hace mucho tiempo, que han cambiado, digamos, como de poder, de grupo criminal, dependiendo también de cómo están las cosas en el país, pero que pues hemos tenido todas esas que está diciendo, ¿no? Pues son como la tercera parte de las que nos ha contado, porque de verdad que se sabe todas. Entonces, así ha estado. Entonces, sí es un tema delicado justo por lo que tú bien decías hace un rato, Luisa, lo que no debemos perder de vista, que no había pasado, eso sí, en un buen rato, que era un atentado a un jefe de la policía, ¿no? Las armas de alto poder, pues también las vimos ya con la detención de esto que le decían el Ojos, ¿no? Que era el grupo de los Rojos, que también había entrado por la vía del sur de esta ruta Guerrero, Morelos, Ciudad de México. Pero el tema del jefe de la policía sí es un tema que me parece que hay que tomar en cuenta, porque generalmente no son tan osados, ¿no? O sea, en lugares donde está todo más controlado, no hay no hay, digamos, que están en paz los grupos, no hay ese tipo de cosas. Y aquí ya pasó con el tema del cártel de Jalisco Nueva Generación, y bueno, pues ahora están los de Sinaloa, pero sí, los de Sinaloa están acá y están en Colombia, los de Sinaloa están en muchos lados desde hace mucho tiempo. Solo son más discretos, solo no operan justamente como con una estructura más comercial que de guerra, ¿no? Sino, entonces están más tratando de que nadie les altere el negocio por poner la atención ahí, pero están en muchas partes del territorio desde hace mucho tiempo. Y qué bueno que Naja recuerda que una de las capturas del Chapo Guzmán fue justamente aquí en la Ciudad de México, pues porque esa memoria es importante para tener, como siempre digo, si tienes los diagnósticos adecuados, pues puedes empezar a tener las recetas adecuadas, pero si tienes unos diagnósticos equivocados no vas a llegar a ningún lado. Entonces, Naja, si ya, más bien tú dinos si te acuerdas de otra cosa, porque yo, ¿qué más vamos a aportar nosotras dos de ese tema? Suscribo. No, por favor, pues es importante su análisis, su punto de vista. Los datos son históricos, ayudan muchísimo, sobre todo para ubicar la conversación, no solamente política, sino las acciones de gobierno. ¿Por qué? Porque si no hay una mirada, un comentario, debate, presión mediática, las autoridades no se mueven, y mucho menos en un tema como este. Y tenemos un caso clarísimo ahí de alguien que tenía, pero por supuesto que el conocimiento muy, muy claro y puntual, que era doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Mancera, que fue elegido por ser un hombre de mano dura, un personaje que la ciudad necesitaba, según se le vendió en su momento, porque él se iba a poner orden a la delincuencia. Y pues él se dedicó a negar que hubiera delincuencia organizada en Ciudad de México. ¿Y qué fue lo que ocurrió por la delincuencia? Su discurso se tradujo en inacción. Los jefes policíacos le entendieron que el mero decía que no pasa nada y dejaron que no pasara nada. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que crecieron bandas como la que tenemos ahora, que erróneamente los medios, ni modo, los periodistas de pronto carecemos de algunos elementos de análisis, le llaman cartel. No es un cartel, es una banda peligrosísima y que ha actuado igualito, este grupo, la Unión Tepito, igualito que los Zetas, la familia michoacana Jalisco Nueva Generación. No hay que olvidar que ellos asesinaron tremendamente duro a niños mazaguas, y que dejaron cuerpos desmembrados en el puente Nonualco-Tlatelolco, igualito que lo hacen en Zacatecas, en Tamaulipas. O sea, tenemos elementos de violencia allí, y el tema es que lo hablemos abiertamente y reconozcamos esto que hemos platicado aquí en esta mesa. El problema existe y es de hace mucho. Yo ubico los años 80, pero me puedo ir más atrás. Entonces, ahí está el tema. No sé, Luisa, si quieres comentar algo más o pasamos ya al otro punto que tenemos en la conversación, que es la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Luisa, tú dime. No, digo, más bien, salvo que tú quieras contarnos algo más, yo también ya iría al que sigue. Vale, ¿cómo viste la visita del presidente López Obrador y toda la conversación
que se dio en redes sociales y esa calidad, esa enorme calidad del análisis sobre cómo se sentó, si los zapatos estaban boleados, si la doctora Beatriz Gutiérrez Müller debió haber llevado zapato bajo o cerrado, y todo eso. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero, hace rato que decías lo de que si comió pan en vez de cacahuates. Yo no sé quién lleva en las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero creo que es alguien que lo hace muy bien, porque justo tiene varias de estas bromas. Vi justo una comunicación muy estratégica solo de integrantes de SRE, digo, hablando ya así de lo que vi en redes nada más. Sí está Lord Cacahuates, ¿no? En su momento, ahora comiendo pan, que fue un momento viral. Pero, por ejemplo, también me dio mucha risa que estaba viendo un video que subió el canciller como de un collage de fotos así en momentos medio como viéndose cool con la canción de Bon Jovi de It's My Life de fondo. O sea, como que creo que están haciendo ahí un esfuerzo por, pues sí, por resaltar la labor de la SRE y en particular al canciller, ¿no? Y bueno, por supuesto, claro, era su momento. Pues digo, además de todos estos análisis sobre si el presidente habla inglés o no, que también fue ahí otra discusión, y curioso porque nadie le ha dicho que no habla, por ejemplo, ¿no? Cuando va a visitar territorios indígenas, nada, solo es, ay, no habla inglés cuando va a Estados Unidos, aunque, no sé, un tercio de la población que gobierna Biden habla español y él no pueda entender ni el saludo, ¿no? Entonces, bueno, creo que como siempre, el clasismo de nuestra sociedad pues se revela ante cualquier oportunidad, y lo triste es como la falta de revisión, ¿no? Cuando se le dijo a todos estos personajes como esto que estás analizando es profundamente clasista, porque son personajes que tienen o conducción de espacios noticiosos o espacios de análisis en medios de comunicación, ¿no? Era como, es que ustedes no entienden porque te va mejor en la vida cuando hablas inglés. Entonces, ni siquiera entender como el por qué pensamos eso y no estar dispuestas o dispuestos a revisarlo, pues también creo que es muy sintomático. Y pues de la visita creo que en general le fue bastante bien, pues como siempre le apapacharon mucho. Creo que ambos se llevaron como aplausos políticos. Pues Biden ya tiene que vamos a dejar de comprar fertilizante a Rusia y más bien lo vamos a comprar a Estados Unidos, ¿no? El presidente que se va, bueno, por lo menos la promesa de ya no solo, insisto, la promesa de discutir las condiciones en las que las personas migran y de trayectos, sino también de las que ya viven ahí, ¿no? Que creo que era muy importante para la comunidad que le acompañó. Pues en general pues creo que fue una visita que hizo mucho ruido aquí, como siempre, porque nuestro presidente no sale tanto y porque, bueno, evidentemente tenemos pues sí, este filtro de que creemos que todo lo que pasa con Estados Unidos es importante. De el lado estadounidense, a mí me llamó mucho la atención que lo que yo veía, por ejemplo, vi la cobertura del LA Times, que lo traía ahí como muy pendiente, fue de los pocos, porque otros no, y el encabezado era después de sabotear la cumbre de las Américas, el presidente AMLO se reúne con Biden, ¿no? Entonces, como que traían muy frescos, yo no sé si por línea o no, por ahí también la nota del Washington Post incluso recapitulaba el asunto que ha dicho el presidente, como insinuando pues que había sido un desafío lo de tratar a Assange como se habla cuando se defiende al resto de los periodistas. Entonces, creo que en general pues digo, quien siempre encuentra motivos para ser clasista o para criticar al gobierno lo hizo, como siempre, pero creo que en los hechos pues hay buenos pactos, está ahí la promesa de 40,000 millones, ¿no? de inversión, está ahí la promesa de infraestructura, que como decía el presidente no es una nueva, ¿no? Reforzar las aduanas, bueno, Horacio Duarte cada que puede así, ¿no? Si te lo encuentras en la esquina habla sobre lo que están haciendo ahí en las aduanas. Entonces creo que pues sin sorpresas más bien, creo que yo diría sin sorpresas, con momentos chistosos, virales efectivamente, y pues bueno, con la promesa de que se va a fortalecer no solo el tema de migración, sino económico de la región, que vamos a empezar a ver si sí, a pensar como bloque en este siguiente encuentro con Canadá, ¿no? Entonces, pues me pareció, creo que cumplidora, tal vez sería un adjetivo, pero pues yo difícilmente encontraré algo que criticar, ¿no? Ya si uno se está fijando en los zapatos de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller es porque pues no puso atención a nada más, porque además el presidente habló media hora, ¿no? Entonces había que poner atención. Daniela, ¿tú cómo ves toda esta visita, toda la discusión que se dio, esta calidad? Yo insisto en eso, que los críticos del presidente López Obrador, pues cada día, no sé, están más desesperados ya para concentrarse en si estaba sentado y hacer un análisis concienzudo del lenguaje corporal, pues es que ya no dan para más, pero es mi percepción. ¿Tú cómo la ves? Sí, bueno, yo más bien sí creo que si el tema son los zapatos, es que no hubo nada criticable de fondo, ¿no? Ese es el asunto. O sea, si la discusión
entra en otros temas es porque no hay nada criticable de fondo. Ahora, tampoco es que sea precisamente algo necesariamente aplaudible, ¿no? Creo que como la palabra que utilizó Luisa me llama la atención, cumplidora, creo que así fue. Creo que es una buena reunión en términos prácticos, como puede ser una reunión con Estados Unidos en las condiciones en las que estamos. No es una situación fácil para ningún país de los llamados desarrollados, o sea, de los que han impuesto las reglas en el mundo en los últimos no sé cuántos años llevan imponiendo las reglas en el mundo, las que nos han llevado a unos niveles de endeudamiento que pues nada más hay que voltear a ver Argentina como está y en general todos nuestros países pues tenemos unas deudas muy grandes, ¿no? Históricas, o sea, de mucho tiempo, los que han provocado eso. Están en problemas, están en problemas serios, o sea, pueden decir que no, pero pues la pandemia, antes de la pandemia, el modelo económico que han impulsado ha generado unos niveles de desigualdad tan grandes, tan enormes, que pues está haciendo agua, porque pues de pronto ya no hubo quien pudiera seguir consumiendo los niveles que quieren que se consuma, o sea, ya no nos da más para eso, ¿no? Entonces, sí están en problemas, la guerra de Rusia, pues ha significado también la invasión esta en Ucrania ha significado otro tema fuerte de crisis y la política muy agresiva de China, no solo en Sudamérica, sino en pues África, que creo que ya lo hemos platicado, ha comprado, o sea, tiene inversiones en el 70% de los países de África, tiene ahí todo. Entonces, esta política tan agresiva de China, pues también ha obligado a todos estos países de Europa y de Norteamérica a ajustarse, ¿no? Y a buscar, a tener que llegar a acuerdos que a lo mejor en otros momentos no hubieran aceptado, que a lo mejor en otros momentos hubieran sido bastante más duros, porque pues así nos han tratado siempre, ¿no? Pero en estos momentos pues tienen que tener acuerdos y entonces es muy simpático porque hace como un mes o dos cuando estábamos hablando de que si no sé qué cosa había dicho Andrés Manuel en la mañanera y que cómo iba a reaccionar Estados Unidos y que Estados Unidos lo perdón, pues sí, o sea, se las tiene que seguir hasta, o sea, llevándose bien, tenemos que seguir manteniendo esa relación. Y digo, ya no me acuerdo porque como han sido varias las que han dicho que ya, que qué vergüenza y que Estados Unidos ya nos va a dejar de hablar y dices, no, pues sí, no sigue hablando y sigue teniendo estos tratos y sigue teniendo estos acuerdos, porque pues no necesita, porque la economía de 30 de sus estados o más, pues también depende mucho de la población de origen mexicano o de origen latino que está allá, ¿no? Entonces sí lo necesitan y también además necesitan a alguien que les venda, ¿verdad? O sea, es que así es el modelo global. Entonces, me parece que que en las condiciones en las que está ahorita digamos, como la geopolítica es un tema, es una reunión cumplidora, es una cosa que digamos, práctica para los dos países y que claramente, pues sí, le fue bien. No, si el tema, insisto, son los zapatos de la esposa del presidente, es que no hay nada que criticable, o sea, que criticar de fondo de la reunión, ¿no? Pues sí, nos quedamos con eso, que me parece exactamente muy puntual, mi querida Daniela Pastrana. Luisa Cantú, Daniela Pastrana, les agradezco muchísimo esta conversación, esta hora de plática en Momentum, y les deseo que la pasen muy bien, mucha suerte. La audiencia agradece siempre su presencia y sus comentarios, sus análisis, siempre tan puntuales. Gracias. Muchas gracias. Y los tuyos, Alberto, no te hagas. Por ahí vi que decían de una tertuliana para todo esto que dijiste de forma breve, pero creo que es una conversación pertinente. Entonces yo voto porque sí se haga una para hablar sobre presencia de, voy a decir grupos criminales, porque efectivamente yo no sabría distinguir ni siquiera entre grupo, célula o cártel, pero si das una clase lo apreciaría muchísimo. Entonces ojalá. Me sumo a quien lo haya puesto ahí en el chat. No, bueno, ya lo platicaremos, pero rápidamente. Carter es el que tiene capacidad operativa de una defensa con armas de guerra, pero dos, que tiene la capacidad de mover lo que tenga que mover fuera de las fronteras del país en el cual radica. Por eso la Unión Tepito no puede ser un cartel, pues lo mandará su mercancía a Ecatepec, pero pues eso todavía sigue siendo México.
Pero ya mejor no le seguimos porque ya el tiempo se nos va y no les quiero entretener mucho más. Gracias, Daniela, Luisa. Un abrazo a los dos. Igual, buen día. Hasta luego.